Buenas tardes, amados. El Señor le bendiga. Quiero que sepan que los amo en el amor de Dios, que el Espíritu Santo esté con nosotros para guiar este estudio, el estudio del capítulo 2 de Efesios, precioso estudio que tenemos en esta tarde. El Señor nos bendiga. Saludo vuestra fe. Saludo al Espíritu Santo que mora en ustedes y en mí, y que el Señor Jesús esté presente en este momento. Damos gloria a Dios por su presencia. Estábamos hablando en el capítulo 1 de Efesios de dónde habíamos salido y a dónde íbamos y cuál era el propósito de nuestra vida. Que el Espíritu de sabiduría nos diera a entender cuál era nuestro llamamiento, cuáles eran las riquezas de Dios y el supereminente poder de su fuerza que operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos y sentándolo en lugares celestiales. Dice que este poder soberano y supereminente, Él también lo tiene con nosotros. Y hoy vamos a conocer cómo se manifiesta esto en nuestras vidas. Dice el capítulo 2 de Efesios, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Vamos a comenzar ahora a estudiar parte por parte este precioso capítulo. Él dice, empezando, y Él os dio vida a vosotros. Y quiere decir que está relacionado con lo que estábamos hablando del supereminente poder de Dios. Y Él dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Cómo se llama eso? Darle vida a un muerto, ¿qué es? Resucitarlo. Por eso dice el Señor que el poder grande de Dios que operó en Cristo, opera también en nosotros. Porque Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y tú dices, bueno, muertos no estamos porque, oigo, no, los muertos oyen. Dice el Señor en Juan que llegará el día en que Él hablará y los muertos lo escucharán. Es decir, estar muerto es estar separado espiritualmente de Dios. Estar muerto es estar separado espiritualmente de Dios. Cuando murió Adán en el Edén, que fue el día que él comió el fruto, él no dejó de existir, pero murió porque se separó su espíritu del Espíritu de Dios. A eso se llama muerte espiritual. Cuando hay separación de espíritu, por eso si nosotros estamos muertos al pecado, es porque nosotros no hemos separado de ese espíritu pecaminoso que habitaba en nosotros. ¿Comprenden? Por eso estar muerto es el estar separado de Dios. En Éxodo, fíjense, si nosotros hemos nacido muertos, porque nuestro padre Adán estaba muerto espiritualmente, todos nacemos muertos. Todos somos desobedientes desde el mismo momento en que nacemos. Somos rebeldes. Los niños no hay que enseñarles a que se porten mal, ellos se portan mal solos. Donde hay que gastar energía es en enseñarle a comportarse correctamente, porque todos hemos nacido a espaldas de Dios. En Éxodo 33, 23, cuando Moisés está hablando con Dios, el Señor le dice, mi presencia irá contigo. Fíjate, no vas a ver mi rostro, vas a ver mi espalda. ¿Por qué? Porque nosotros hemos nacido a espaldas de Dios. Decía el salmista, en pecado me concibió mi madre.
porque nacemos separados de Dios. Aunque naciéramos en la iglesia, tenemos que tener un encuentro con Cristo, porque Cristo tiene que unir su espíritu al de nosotros para nosotros ser salvos, para nosotros tener verdaderamente vida espiritual y ser completos, espíritu, alma y cuerpo con vida, ¿sabe? Y por eso Él dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en delito, en desobediencia. Cuando hay una ley, nosotros quebrantamos la ley. Esos son delitos. Cuando dice no robes, robamos, no fume, fumamos, no esto lo hacemos. No adulteres, no peques, no mientas, no te metas en lo ajeno, lo hacemos. Hasta que nosotros nos encontramos con el Señor Jesús y recibimos vida por su Espíritu. Y entonces dicen delitos y pecados, y el pecado es creer que nosotros somos capaces de hacer algo en la vida sin Dios. Eso es errar al blanco. Cuando tú dices yo refiriéndote a ti y no refiriéndose al Espíritu de Dios que vive en ti. Cuando tú dices yo soy, te estás refiriendo al Espíritu de vida que vive en ti, y entonces tus palabras tienen que ser palabras adecuadas. Pero si tú estás en pecado y en delito, tú dices yo soy refiriéndote a ti como si tú pudieras ser el Dios de tu vida. ¿Entienden esto, hermanos? Entonces estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos dio vida. Dice, estábamos muertos en delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Vamos a ver, aquí vamos a ver el pecado, estamos mirando el mundo, cómo el mundo es el que a nosotros nos afecta mucho. ¿Por qué? Porque lo que hace el mundo, ahí vamos nosotros atrás a hacerlo. Si el mundo corre detrás de un futbolista, ahí van todos corriendo detrás del futbolista. Si dicen que lo que hay que hacer es estar con el móvil día y noche, viciados de tecnología, ahí van todos a hacer lo que todo el mundo hace. Porque no hacer lo que hace la corriente de este mundo es estar fuera, es estar fuera de onda, fuera de nivel, estamos ya viejetes, cuando nosotros no vamos corriendo como va corriendo el mundo, porque depende de la moda. Si ahora lo que se usa es estar agujereados por donde quiera, tatuados completamente, pues lo hacemos y vemos que somos un grupo como manada, que vamos como manada. Y el Señor nos dio vida cuando nosotros andábamos en esa situación, en una situación terrible, en un pasado feo. Aunque todo tiempo pasado nos parece mejor, todo lo que hemos conocido a Cristo y lo que hemos creído en Cristo, sabemos que el pasado era duro y que queríamos muchas veces hasta morir, por muy jóvenes que hubiéramos sido. Estábamos hartos de la corriente de este mundo. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Hemos visto la influencia del mundo. Ahora, el príncipe de la potestad del aire. La potestad del aire, el diablo. El Señor los reprende en el nombre de Jesús. Este espíritu de maldad nos asedia, nos acosa, nos humilla, nos hace sentir culpables, nos hace sentir una situación desastrosa. Le encanta bajarnos la autoestima, y mientras más nos las baja, entonces viene el orgullo, que el que tiene la autoestima baja le gusta pisotear a los demás para sentir que es alguien, y ese es el espíritu del aire. Y se dice del aire porque cuando pecó Adán, él tomó el aire que también le pertenecía a Adán, como la tierra, como los peces, como el agua, lo cogió para él, porque Adán le dio este dominio a él. Entonces, este es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermano, nadie se equivoque. El que no tiene a Cristo, tiene en su vida la operación de este espíritu. Porque este espíritu de la potestad del aire, que es el diablo y Satanás, el Señor lo reprenda, es el que opera en las personas que no tienen a Cristo. Usted dice, no, pero yo soy buena, no, esto de ser bueno, aquí bueno solamente es Dios. Aquí bueno solamente es Dios. No, pero yo nunca he matado, yo nunca he robado. Nadie, Dios no te está comparando ni con un asesino, ni con un ladrón, ni con un pedrasta. Él te está comparando con su Hijo. A ver si nosotros podemos llegar en alguna manera
a parecernos a Cristo si no lo tenemos a Él. Es imposible. Porque el espíritu de desobediencia opera en los hijos que no conocen a Dios, en las personas que no conocen a Dios. Hay por ahí quien dice que todos somos hijos de Dios, pero no es así. Jesucristo muchas veces decía, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Entonces continuamos, dice el verso 3. Entre los cuales también todos nosotros, se incluye Pablo, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Todo el mundo sabe que antes de conocer a Cristo nosotros vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Haciendo la carne es el viejo hombre. Cuando la palabra de Dios se refiere a carne, no se refiere exactamente al cuerpo físico, sino a un cuerpo pecaminoso que habita en nuestros miembros y que nos lleva cautivo a la ley del pecado, que eso lo encontramos en Romanos capítulo 7. Y nosotros hacíamos la voluntad de la carne, del viejo hombre, mentiroso, envidioso, detractor. Hacíamos toda suerte de cosas malas, porque vivíamos en la voluntad de la carne y la voluntad de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos hijos que hacíamos airar a nuestro Padre, éramos hijos que hacíamos molestar a Dios por nuestra conducta, por nuestra manera de actuar, hermanos. Pero Dios, que es rico en misericordia, Dios que no nos da lo que nosotros nos merecemos, no nos da lo que nos merecemos. Él nos da su misericordia por su gran amor con que nos amó, y fue lo único que hizo que Él nos resucitara a nosotros de los muertos. Su gran amor con que nos amó, porque nosotros somos incapaces de hacer nada que merezca esta voluntad de Dios de resucitarnos de los muertos. Dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos, porque nos dieron una salvación que no nos merecíamos, pero Él nos amó. Y cuando uno ama, uno es capaz de todas las cosas, de los más grandes sacrificios, por los hijos, por el esposo, por los padres. Cuando uno ama por el hermano en Cristo, nosotros hacemos todo porque nos parecemos a Dios. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él, es decir, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Y por qué es importante que estemos en los lugares celestiales cuando nos vemos sentados en la iglesia? Porque nosotros podemos ver nuestra vida desde afuera. Hay un dicho que dice que el que está afuera nada del agua, nada mejor. Porque dice, coge para acá, coge para allá, mira lo que te va a salvar, el equipo de salvamento está aquí, toma esta soga. El que está fuera del agua, nada mejor que el que está dentro, porque el que está dentro del conflicto no ve nada, no ve nada, sino se deja llevar por los deseos de la carne y por tantas cosas. Les voy a decir una cosa, amados hermanos queridos. Estar en los lugares celestiales te permite mirar tu vida desde afuera. Practíquelo, pídaselo a Dios y mire qué hermoso. Cuando a veces queremos, por ejemplo, los hombres queremos que las mujeres nos respeten, que las mujeres nos amen y que sean obedientes, no nos damos cuenta que como hombres nosotros estamos faltándole a esa mujer o diciéndole defectos que tiene en mala forma, o traicionando a esta mujer con el pensamiento o con los hechos. Por ejemplo, en el adulterio, en la fornicación. También las mujeres muchas veces queremos que nuestros hijos, por ejemplo, nos respeten cuando no somos capaces de respetarlos a ellos. Pero no nos damos cuenta de eso si estamos dentro del problema. Pero con este asunto de que nos sentaron con Cristo en los lugares celestiales, nosotros podemos mirar la vida desde afuera y mirar nuestra conducta y en qué tenemos que cambiar para que el mundo que tenemos alrededor nos cambie. Porque les voy a decir una cosa, hermano, nosotros hemos sido llevados
de una cultura de muerte, donde todo es muerte, donde todo es miedo, donde si vamos en un coche decimos vamos a chocar, si comemos algo nos puede hacer daño. Y todo es una historia de muerte dentro de nosotros. Hemos pasado de muerte a vida por el amor que Dios nos tuvo, por la gracia, riqueza de la gracia de Dios que nos pasó a vida, y donde podemos decir voy a conducir en nombre del Señor y voy a hacer todo en nombre del Señor. Muchas veces, amados hermanos, cuando vemos que los hermanos se sacrifican en todo por servir a Dios y vemos que hay un momento en que este hermano no es que peque, pero sí que desea hacerlo, es como cuando Cristo estaba en la cruz y dijo tengo sed, porque es un momento donde va a morir el cuerpo pecaminoso, el hombre viejo, que nosotros cuando conocemos a Dios va directamente a la cruz, se queda inoperante en la cruz, hermanos. De esto vamos a continuar hablando en el próximo estudio de Efesios, cómo nosotros nos despegamos de la carne, cómo va a la cruz, pero cómo al estar a punto de morir dice tengo sed, es decir, tengo un deseo desmedido de vida o muerte. Este hermano que ha hecho todo por merecer la gloria, la vida y la buena voluntad de Dios, cuando llega ese momento, Dios no va a permitir que este hermano sacie su deseo pecaminoso, sino que le va a permitir que un soldado a los pies de Cristo le dé vinagre y él le haga sentir el mal sabor de lo que ha pedido en ese momento. Hermanos, glorifiquemos a Dios en nuestras vidas, glorifiquemos a Dios en nuestro espíritu. Permitamos que muera definitivamente el hombre viejo de pecado que está en la cruz con Cristo crucificado. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y continuaremos hablando de este tema. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.